Dice así la palabra. En español. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. In English. I have spoken these things to you so that you might have peace in me. In the world you shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Oren por su pastor. Amantísimo y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, te presento a mi pastor, Señor. Gracias, Señor. Úsalo de una manera en especial. Bendito nuestro Dios. Abre nuestras vidas, Señor, que no A ti seamos sea toda la gloria y honra. sino hacedores de tu palabra. Bendíceselo a través de ellos, ábranos a través de sus palabras, Señor. Mira a tu pueblo. Gracias, que Señor. escucha, Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado. Mi alma te alaba, te glorifica en este día. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria y honra. Oh, Recibo, Dios mío, Padre, esta bendición. En el nombre de Hijo amado Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Pueden tomar asiento. El tema del mensaje en esta preciosa tarde es bien fácil. Aleluya. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. It's the theme of the message today. Bendito nuestro Dios. En estos días de corrupción mundial, a donde ya hay guerra, hay hambre, hay pestilencia, etcétera, le damos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la gracia y la gloria por darnos un aviso por medio de su palabra. In these days of worldly corruption, where there is war, hunger, pestilence, and etc., we give God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit the worship and the glory for warning us through His Word. Hay un refrán que dice que en guerra avisada no deben morir soldados. There is a saying in Spanish that says that in forewarned wars, soldiers shouldn't die. ¿Por qué? Why? Porque se le da la oportunidad a los soldados a prepararse antes de la guerra. Why? Because we give the soldiers, hallelujah, will not die because they're given an opportunity for them to prepare themselves before the war. Right, Carrie? You're going out to sea. You're going to hit land. They tell you prepare all your equipment. Am I right? It is your responsibility. Es la responsabilidad de un soldado estar preparado para la guerra. It is your responsibility to be what? Prepared for the war. Amen. Praise God. What's the saying? What's the movie famous saying? This is my gun. There's no other one like this. Right? Praise God. Amen. Hallelujah. In the fire department, we pre-plan businesses. Hallelujah. Every year, so that if we have a fire at that location, we are not going in a building blind. En el departamento de bomberos, aleluya, cada año hacemos un plan preparatorio de todos los negocios con el propósito de no entrar en un fuego sin saber lo que nos espera. ¿Cuántos lo saben? Por eso que ustedes ven a veces los bomberos parqueados en un negocio. No es que están comprando. ¿Cuánto alaban a Dios? Es que están adentro midiendo, ¿verdad?, los edificios. Están seguros que las puertas no están, ¿verdad?, bloqueadas de cosas, de lugares o de equipaje o todo, cajas. Bendito nuestro Dios, aleluya, para que nosotros podamos entrar y salir, aleluya, que no haya peligro. Bendito nuestro Dios. We take time to do a pre-plan. Tomamos tiempo para tener, ¿verdad?, este plan preparatorio. Tomamos tiempo. Y cada año se hace. Every year we do it in these businesses. Because I don't want to go in where I don't know where the exit is at. Yo no quiero entrar a un lugar a donde no sé a dónde está la salida. Bendito nuestro Dios, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Jesús, aleluya, en el libro en el 16 libro de Juan, aleluya, capítulo 16 de Juan, nos está dando un plan preparatorio para todos sus seguidores. En los últimos versículos del capítulo, Jesús nos asegura una cosa, que vamos a vencer al mundo. Hallelujah. Jesus in chapter 16 of the book of John is giving us a pre-plan to his followers. And this
the last verse, hallelujah, of the chapter, he assures us one thing, that we will overcome the world. ¿Cuántos están contentos? Vamos a vencer el mundo. A mí me alegra lo que nuestra hermana Irma había dicho, aleluya, que hay que seguir hacia adelante. Aleluya. Cuando somos más que vencedores en Cristo Jesús. We are more than victorious in Jesus Christ. Bendito nuestro Dios, aleluya, aleluya. La palabra paz que están en este versículo viene de la palabra griega erenes, que significa ser uno. En otras palabras, estar en paz con Dios. Hay una diferencia de estar en paz con Dios y estar en paz en Dios. ¿Cuántos lo saben? Y usted dice, no, pastor, pero es esto lo que te está diciendo en diferentes palabras. No, hay una diferencia entre estar en la paz de Dios y estar en la paz en Dios. Vamos a hablar de eso. The word peace used in this verse comes from the Greek word irenes, which means to be one with. What Jesus is saying to his disciples, which includes us, is that we are in peace with God. El profeta Amos, aleluya, dice en Amos capítulo 3, versículo 3, ¿andarán o andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Él le hace una pregunta. Él le hace una pregunta al pueblo. ¿Podrás usted decir es cristiano y no estar con Cristo? Can you say that you're a Christian and not be with Christ? Today, everybody's a Christian. Hoy todo el mundo es cristiano. Después que tú crees en Cristo, uno es cristiano. Pero para verdaderamente ser cristiano, uno tiene que ser un seguidor de Cristo. Se fueron los amén. Tiene que ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo para ser cristiano. Amen. You should be a follower of Christ so that you can be a Christian. Am I right? In order to be a Christian, you need to be a follower of Christ. It's very simple. Do as Jesus did. Hazlo como Cristo hizo. Amen. Cristo habló sobre todos los temas en la vida, en la escritura. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de estudiar esta escritura para poder saber las decisiones y también las soluciones de todas nuestras decisiones. Amen. It's simple. It's very, very simple. Aleluya. En otras palabras, si tú dices que tienes el Espíritu Santo en ti y andas con Cristo, entonces tienes que andar en paz. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Me repito. Si usted dice, aleluya, que tiene el Espíritu Santo en ti y andas con Cristo, entonces tienes que andar en paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Dios que le servimos no pondrá en secreto la paz. ¿Cuánto alaban a Dios? El Cristo de nosotros no está aguantando la paz. Our Lord is not hiding peace. He wants us to live in His peace. Él quiere que nosotros vivamos en su paz. Aleluya. Que nosotros podemos descansar en su paz. Bendito es nuestro Dios. Aunque tenga las tribulaciones, como dice el versículo. Amén. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Aleluya. The prophet Amos said in Amos chapter 3 verse 3, can two walk together unless they are all agree? In other words, if you say that you are filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit's in you, and that you walk with the Lord, then you have to be walking in peace. Yes. Your heart has to be in peace. Tu corazón debe de estar en paz. Sucede lo que está sucediendo a tu alrededor, aleluya. Tu corazón tiene que estar en paz y tú estás en Cristo Jesús. Hallelujah. The God that we serve is not hiding His peace or His peace from us. La palabra confiar que dice en el versículo, en este versículo viene de la palabra griega deseo. Deseo significa, escucha bien, valentía, valor, coraje, estar consolado. The word to be in good cheers comes from the Greek word, hallelujah, praise God, thersio, that means
to have courage, to be valiant, to be brave, and to be comforted. What is the word saying to us today? ¿Qué este versículo está diciendo en este día? In the world we shall have tribulation. ¿Cuántos lo saben? Cristo mismo está diciendo a sus discípulos, en mi tiempo se está acabando. My time is almost up, he tells his disciples. Praise God. Mi tiempo se está acabando. Yo estoy todo introduciendo al Espíritu Santo, el consolador de tu alma. Pero con todo y esto todavía va a tener tribulaciones. You're still going to have tribulation. Praise God. You know why? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra. Somos representantes, somos embajadores. We are ambassadors from heaven. Nosotros somos embajadores del cielo, aleluya. Y usted sabe que usted se siente, aleluya, lejos de su lugar de comodidad cuando tú eres un embajador en otro lugar. ¿Cuánto alaban a Dios? When you're an ambassador, you feel distant from your land because you're in a distant land representing the United States of America. Es un embajador. Bendito nuestro Dios, aleluya. Y nos sentimos fuera de sitio. Porque en este lugar, aleluya, nosotros miramos hasta la noticia. We look at the news today. Y le decimos, ¿por qué está sucediendo estas cosas? ¿Cómo podrá haber una persona que deja a un niño en un carro y se pasa todo el día trabajando y se recuerda que el niño está en el carro? ¿Cómo puede ser? No cabe en cabeza inteligente. ¿Sabe por qué suceden estas cosas? Porque hay personas, aleluya, que están fuera de la voluntad de Dios, aleluya. Y como nosotros no estamos pensando como ellos están pensando, aleluya, ellos pierden el control, aleluya. Aunque digan, aleluya, que estaba planeado y todas estas cosas, pero qué cabeza cae que es un niño que no tiene, mire hermanos, aleluya, ni maldad que usted le haga un daño así. I can't understand. Nosotros subimos 5. Aleluya. Nosotros no hemos dejado ninguno en lugar. Bendito nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Porque el mundo, hermanos, aleluya, no está en conexión. Aleluya. Que están preocupados tantas cosas externas que no pueden ver lo que está sucediendo internamente. No viven en paz. A mí no me importa cuánto dinero tú tienes. I don't care how much money you have. Aleluya. El dinero no te puede comprar la paz. Alaba a Dios si puede. Money can't buy you peace. If that was the case, then the Arabs would